A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, y vamos a leer 3 versículos, el versículo 17 y los versículos 19 y 20. Una escritura que la gran mayoría de cristianos la sabe de memoria. Y esta escritura dice así en el verso 17, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, hermanas, porque hay muchas hermanas que están pendientes, en esta escritura, para comenzar, descubrimos algo muy hermoso, y es que se habla de un nacimiento y luego de otro nacimiento, porque dice el que está en Cristo, que se supone que es alguien que ya ha nacido físicamente, humanamente, y dice que al estar en Cristo se hace una nueva criatura. Entonces es importante que nos demos cuenta que somos seres humanos, que somos ciudadanos de esta tierra, pero que a la vez, al unirnos a Cristo, nos unimos con el Cristo que murió, y nos unimos por la fe con el Cristo que resucitó, porque con el Cristo que nosotros nos unimos cuando se nos predica el Evangelio, es el Cristo que está en gloria. Y ese Cristo que está en gloria ya pasó por la muerte y pasó por la resurrección. Por eso dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, ese alguno somos nosotros los que nacimos un día de los deseos de nuestros padres, los que nacimos físicamente, humanamente. Oiga, si alguno está en Cristo, ese alguno nació de los deseos de un hombre y de una mujer, y vivió un tiempo en esta vida. En un determinado momento alguien nos habló de Cristo que murió y resucitó, y al creer nosotros que Cristo murió y resucitó, nosotros participamos de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, Dios nos une ya en la realidad con Cristo en su muerte y su resurrección. Y le digo, Dios nos une ya en la realidad, porque verdaderamente allá cuando Cristo murió y resucitó, Cristo murió por nosotros y resucitó para que tuviéramos vida eterna. Entonces, a los ojos de Dios, nosotros estamos muertos y resucitados desde que Cristo murió y resucitó. Pero acá, cuando nos hablan del Evangelio, esto se hace una realidad. Ahora, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El hombre o la mujer que nació del deseo de un hombre y de una mujer, de sus padres, nació de sus padres y creció
cuando le hablaron de Cristo Jesús que murió y resucitó, la muerte y la resurrección de Cristo se hicieron de Él. Entonces, cuando creemos en Cristo, ya somos un ser humano nacido de los deseos de un hombre y una mujer, y ya somos también seres espirituales nacidos del mismo Dios. Al creer en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso dice allá en Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que nosotros descubrimos aquí para comenzar es que somos seres humanos como el resto de los mortales, pero a la vez somos seres espirituales renacidos o vueltos a nacer por el deseo de Dios. Aquí es donde yo podría quedarme en estos momentos, en este punto, y ya no seguir con el tema que tengo en estos momentos para usted. Porque en estos momentos, fíjese bien, descubrimos que somos algo especial. ¿Por qué dice usted, hermano Rodríguez, que somos algo especial? Hay algo que yo tengo que decirlo constantemente y que yo no sé si el que me escucha me puede entender, pero hay algo que cuando yo lo leo o cuando yo lo recuerdo, déjame decirte, me estremece lo más profundo de mi ser. Y es esto, que aquí leemos en el primer versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que se une a Cristo por la fe en su muerte y resurrección, esa persona ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. Dios le ha dado una nueva vida, y al ser nacido de Dios y al recibir de Dios una nueva vida, esta nueva vida es espiritual, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Este es el punto importante. Aquí es donde yo podía quedarme y podía regocijarme en el Espíritu y ya no seguir. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque recién que yo conocí la palabra de Dios, a mí Dios me reveló que el día que Él estaba escogiéndome a mí, el día que Dios se estaba revelando a mi vida, el día que yo estaba creyendo en Cristo y que me estaba convirtiendo en hijo de Dios, había millones de personas en este mundo, los cuales no tenían el privilegio que yo estaba recibiendo. Eso me sacude allá en lo más profundo de mi ser, y todavía hasta el día de hoy le digo llorando, ¿quién soy yo, Señor, para que te hubieras fijado en mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que hubieras tenido o te hubieras detenido a mirarme y a llamarme y a traerme a ti, convirtiéndome en tu hijo? Piensa en eso. Hasta el día de hoy estoy cumpliendo 46 años sirviéndole a Dios, y todavía desde hace 46 años
que abrí los ojos a la vida espiritual y que me di cuenta que había millones de personas que no habían sido llamados. Y durante 46 años he estado trabajando para el Señor, y han sido 46 años de ver millones y millones de personas que no han sido escogidas para ser hijos de Dios. Y yo soy un hijo de Dios. Si tan solamente esto, hermano, hermana, te fuera revelado, posiblemente tú digas: hermano Rodríguez, yo sé eso. Hermano Rodríguez, yo entiendo eso. Hermano Rodríguez, yo he leído eso en la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, preciosos, una cosa es haber oído que Dios nos hizo sus hijos. Otra cosa es que nosotros hayamos escuchado que Dios nos hizo sus hijos. Otra cosa es que nosotros entendamos por nuestro intelecto humano que somos hijos de Dios. Pero otra cosa tan diferente es cuando tienes la revelación allá en tu espíritu de que eres hijo de Dios. Cuando quieras darte cuenta el significado, lee Romanos 8:15. Ahí dice: habéis recibido el espíritu de adopción. En otras palabras, el día que tú creíste en Cristo que murió y resucitó, apenas creíste en Cristo que murió y resucitó, y ya estabas experimentando la presencia del Espíritu Santo, del mismo Dios que es Espíritu, del mismo Creador de los cielos y de la tierra, allá en lo más profundo de tu ser, en tu espíritu. El mismo Dios Espíritu, al remover el pecado, porque tú y yo creímos en Cristo, en ese instante Él hace presencia en lo profundo de nosotros, porque al no haber pecado de por medio, Él puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestro espíritu, donde en el verso 16, Romanos 8:16, dice que el mismo Espíritu viene y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que en ese momento no nosotros, sino el mismo Espíritu que toma lugar en nosotros es el que exclama y dice: Abba, Padre. Y es que el Espíritu Santo en nosotros toma nuestro espíritu, y el Espíritu Santo es el que nos guía diciendo: Abba, Padre, Padre mío. Por eso te digo, si no se tiene la revelación del Espíritu Santo de lo que es ser hijos de Dios, nadie puede exclamar y decir: Padre mío. Y si logras tener la experiencia espiritual para exclamar Padre mío, nunca vas a decir estas cosas tranquilamente. Siempre se te van a inundar los ojos de lágrimas, siempre te va a palpitar el corazón aceleradamente, porque nunca terminaremos de agradecer a Dios sus bondades para con nosotros. Mira lo que dice acá, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira lo que dice el verso 19. Desde donde dice: Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. Esa es una escritura que muchos cristianos no tienen la revelación. Mira lo que dice, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No era Dios en la gloria y Cristo en la tierra separadamente. No era Cristo reconciliando a los hombres para con Dios. Era el mismo Dios en Cristo. Era el mismo Dios en forma humana, el que vino hasta nosotros. Y por allá en Romanos 5:10 dice que nosotros fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. En otras palabras, Dios se manifestó en forma humana. Dios tomó una humanidad semejante a la nuestra, y como era Dios encarnado, aquella humanidad estaba sin pecado y se requería de una humanidad pura, sin pecado, para que pudiera sacrificarse y así poder cubrir, poder llevar en sí el castigo que caía sobre nosotros, y que la muerte nos redimiera de nuestros pecados. De manera que ahí podemos ver en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero mire lo que dice al final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios vino a esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesús. En esa humanidad castigó el pecado de los hombres, y cuando muere nuestro Salvador, ahí, hermanos, se lleva a cabo la redención de la humanidad. Y dice acá, al final del verso 19, que a los que estamos unidos a Cristo, aquellos que somos nuevas criaturas, aquellos que participamos de la vida espiritual que Dios nos da, a nosotros se nos encargó la palabra de la reconciliación. Se nos dio la responsabilidad de reconciliar a la humanidad con Dios por medio del sacrificio que llevó a cabo en Jesús el Cristo. A mí hay personas que me preguntan y me dicen, y esto lo veo cada día, esto lo escucho cada día. Anoche simplemente estuve en una iglesia que tenemos en Ontario, California, y ahí me llegaron personas que estuvieron conmigo hace casi 40 años. Y me abrazaban y me decían, hermano Rodríguez, ¿cómo es posible? ¿Todavía está predicando? Y yo digo, ¿y qué hay? ¿Hay forma de escaparnos en algún momento y ya no dar el mensaje? Hoy, cuando el mundo está más lejos de Dios por todas sus prácticas de maldad y de pecado, hermano, hermana, dice la Biblia que nosotros hemos recibido la palabra de la reconciliación. No hay nadie en este mundo que tenga la misión, no hay nadie en este mundo que tenga la responsabilidad, no hay nadie en este mundo en quien se espere que traiga la medicina para el mal que está matando a la humanidad, más que aquellos que hemos creído en Cristo y que somos hijos de Dios. Ahí lo dice.
Verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en la persona de Jesús en este mundo, reconciliando con Él mismo a la humanidad. Y termina diciendo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Personas que me dicen, hermano Rodríguez, todavía está predicando. Y yo les digo, mientras haya pecadores en esta tierra y yo tenga fuerzas, aunque sea para hablarles 5 minutos, lo haré, porque tengo que cumplir con la tarea que Dios me encomendó. Dios no solamente me llamó para experimentar el perdón de mis pecados y gozarme toda una vida. Perdone, hermano, perdone, hermana. Si usted ha creído en Cristo y ahora es hijo, es hija de Dios, usted no fue llamado, usted no fue llamada, usted no fue perdonado, no fue perdonada solamente para ser feliz y caminar feliz hasta irse de este mundo. No, eso también tiene que ser revelado, que nosotros fuimos escogidos por Dios. Se nos reveló el sacrificio de Cristo, lo que se obtenía con el sacrificio de Cristo. Creímos en Cristo, experimentamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la entrada del mismo Espíritu Santo a nosotros. Y esa misma gloria de Dios es la que nos toma y es la que nos lleva. No vamos nosotros con poder por el mundo. Vamos porque el poder nos lleva por el mundo, compartiendo la buena nueva de salvación. Pero quiero pasar a lo que dice la palabra de Dios en el verso 20, que es donde nos vamos a centrar en esta hora. Porque al mensaje del día de hoy le he titulado, pon mucha atención, al mensaje del día de hoy le he titulado, pon mucha atención, te lo voy a nombrar aquí. Gloria a Dios. Al mensaje del día de hoy le he titulado El cristiano embajador. Oye bien, por un lado somos seres humanos comunes y corrientes como el resto, pero viviendo entre los demás, siendo parte de los demás. De ahí nos escogió el Señor y nos hizo sus hijos. Y al hacernos sus hijos, nos dio la misión de ser sus representantes en esta tierra. Y nos manda a revelarle a los hombres de qué manera ellos pueden amistarse con Dios. Y ahí siempre me encuentro algo que no me deja ir más allá. ¿Qué es, hermano Rodríguez? Fíjate bien. Te decía que nosotros recibimos el llamado de Dios, somos escogidos de parte de Dios y somos hijos de Dios, y luego de ahí nos convertimos en embajadores de Dios. Ahí dice la palabra de Dios, mira qué hermosa dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Estamos en esta tierra
representando el plan de Dios, llevando a cabo los deseos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dios, a través del tiempo, dio muchos mensajes. A través del profeta Ezequiel, Dios gritó a través del profeta Ezequiel y dijo: porque no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. ¡Qué tremendo! Ese es el deseo de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar sin detenernos hasta el último momento. Y esto es algo que todos podemos hacer. Lo puede hacer el joven en la escuela. Yo conozco jóvenes que han estado en las escuelas y han tenido reuniones y terminan dándoles un lugar en la escuela para que tengan estudios con los demás, porque ven el mensaje que trae ese joven. Este es el mensaje que todos podemos dar con nuestros compañeros de trabajo. Yo, haga de cuenta que recibí una noche la palabra de Dios. Haga de cuenta que en una noche el Señor tocó mi corazón. Al siguiente día yo trabajaba en una fundición donde hacíamos bombas para agua de metal. Y yo conocía a muchos trabajadores. Yo era una persona que se movía por todos lados, que cantaba en el trabajo y que todos me pedían cantos y que me unía con otro que era religioso, era mormón, y cantábamos a dueto delante de todos los que estaban ahí. Éramos muy populares. Yo recibí el toque del Señor una noche. Otro día por la mañana ya estaba orándole al Señor para que me permitiera compartirles el mensaje. Ya no pude cantarles canciones del mundo, pero empecé a hablarles de Cristo. Y ahí, hermanos, le llegué al corazón a muchos de ellos. Hermano, hermana, qué privilegio tenemos de parte de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Estamos como representantes del mismo Dios, fíjate bien, para buscar que los hombres se reconcilien con Dios. Aquí es donde, como te digo, me encuentro con algo más que no me permite seguir tan fácilmente. ¿Pero por qué razón, hermano Rodríguez? Porque nosotros, los seres humanos, que fuimos los que pecamos delante de Dios, que fuimos los que desobedecimos en Adán y Eva, nuestros padres, nadie de nosotros buscó a Dios jamás. Dios mismo lo dice, sintiendo dolor. Dice: nadie me buscó, no hubo ni siquiera uno. Cada quien se apartó por su camino, cada quien se alejó de mí, pero nunca nadie me buscó. Y Dios, a través de los siglos, por medio de profetas, mandaba recados al mundo que un día vendría a hacer las paces, que un día vendría para llevar a cabo la reconciliación.
Y aquí es donde, como te digo, llegado el momento, yo no puedo seguir adelante. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque me duele el corazón, me duele el alma el descubrir esto. Que nunca haya podido yo buscar a Dios, siendo que yo era el que lo había ofendido terriblemente, y nunca lo busqué. Yo andaba siguiendo a 3 hombres para matarlos, cuando Dios me envió a uno de sus siervos. Esto es tremendo. Yo no andaba buscando a Dios, no me interesaba buscar a Dios. Andaba lleno de rencor, andaba con deseos de matar a alguien. Cuando vino un siervo de Dios a mi casa, y vino y me dijo: ya vino una hermana de nuestra iglesia y habló con tu esposa le entregó la vida al Señor, ahora vengo yo a hablar contigo. Y yo le dije a aquel hombre: no se acerque, váyase. Esas cosas son serias, esas cosas de Dios son de respeto. Yo estaba tomando licor cuando él llegó. Estaba yo fuera, en la parte de enfrente de mi casa, debajo de un árbol frondoso, con el calor del día, tomando cervezas. Y le dije: no se acerque, siga de paso, siga su camino. Esas cosas son serias. Y le dije: no estoy en disposición de atenderle. No está bien lo que estoy haciendo, no es correcto. Y me dijo aquel hombre: precisamente por eso me envía Dios a ti. A donde quiero llevarle es que lo más normal es que Dios se le manifestara, que Dios se dejara encontrar del que lo andaba buscando. Yo jamás busqué a Dios. Y cuando el hombre de Dios, el pastor que llegó a hablarme de la palabra de Dios, me dijo: dame 5 minutos de tu tiempo, le dije: no tengo tiempo. Y me dijo: Dios te ama. Y le digo: ¿usted cree que Dios me ama? Me dijo: sí. ¿Y sabes qué le dije yo? Dígale a su Dios que Él todo lo puede, que me ponga delante de mí a 3 hombres para matarlos. Y cuando yo los haya matado, me pongo a su disposición y usted me dice qué tengo que hacer. Pero ahorita me importa más matar a 3 hombres. Y aquel hombre me dijo: ¿te das cuenta de la necesidad que hay en tu alma de la presencia de Dios? Y yo le dije: váyase, no es bueno que me esté hablando de Dios si yo estoy tomando licor. ¿Y sabes qué me dijo aquel hombre? Tú sigue tomando, no te preocupes. Y yo le dije: todos los aleluyas rápido lo condenan a uno cuando está tomando. ¿Por qué usted es diferente? Y me dijo: tú sigue tomando, no te preocupes. Tú ocupa tu boca para tomar, pero préstame tus oídos para oír lo que te quiero decir. Y le escuché. Y mire, aquí estoy. 46 años han pasado. Dios me reveló a Cristo muriendo por mí y resucitando para que yo tuviera vida eterna. Dios me reveló que me escogió y que por eso ahora soy su hijo. Pero
pero también me reveló que soy un embajador, que soy alguien que va reconciliando a los hombres con Él, revelándoles el sacrificio de Cristo. Grábate esto, hermano, hermana, que cada creyente, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, debemos tener la revelación de quiénes somos en esta tierra y qué estamos haciendo en esta tierra. Gloria a Dios por hombres como el apóstol Pablo. Para mí, el apóstol Pablo es un ser especial. Dios nos habló tan claramente a través del apóstol Pablo que primeramente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos revela que el creer en Cristo que murió y resucitó nos convierte en hijos de Dios, y después de haber nacido físicamente de el deseo de nuestros padres, ahora hemos vuelto a nacer en el ámbito espiritual. Ahora tenemos una nueva vida, la vida espiritual. Es algo glorioso, porque ya no somos como el resto de las gentes que no han creído en Cristo, que solamente tienen el nacimiento del deseo de su padre y de su madre, y que por nacer del deseo de su padre y de su madre vienen heredando también una naturaleza pecaminosa desde que Adán y Eva pecaron, y con esa se van moviendo día a día. Un ser humano con una naturaleza pecaminosa, y así va viviendo, dejando rastro de maldad por donde quiera que va. Solamente eso, no tiene una nueva vida. Y tú y yo que hemos creído en Cristo, hermano, hermana, no solamente somos un ciudadano o una ciudadana más de este mundo, pero a la vez tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de este mundo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo les digo a los hermanos, un día 22 de febrero del año 1950, yo nací en este mundo y mi padre me fue a registrar, donde se anotó en una acta que el día 22 de febrero nacía un niño llamado Rafael Rodríguez Rico, y que su padre había ido a registrarlo, a dar parte que había nacido ese día. Y allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la República Mexicana, quedó asentado en un acta mi nacimiento humano, y así viví hasta los 27 años. A los 27 años oí de Cristo que murió y me identifiqué con Él en su muerte, y quedé, oiga bien, como muerto para la vida del pecado por haber creído en Cristo, pero oí también que Cristo resucitó de los muertos. Y al creer que Cristo resucitó de los muertos, entonces tuve la nueva vida, la vida espiritual. Eso es algo glorioso. Y una vez más te digo, yo creo que los cristianos no hemos tenido en la mayoría una revelación de lo que realmente somos. La revelación de ser hijos de Dios, porque la gran mayoría no son embajadores de Cristo,
Porque si nosotros tuviéramos esa revelación, no pararíamos. Yo les comento a los hermanos y les digo que yo hablé la palabra de Dios en cuanto a mí me la dieron, la hablé a amigos de mi pueblo, acá en Estados Unidos. Acá estaban y les hablé lo que a mí me dijeron. Y hay hermanos que se bautizaron antes que yo, porque en mi iglesia se tardaron en bautizarme. Y algunos de aquellos que yo les hablé la palabra me dijeron: ¿ya te bautizaste? Les dije: no, pues nosotros ya nos bautizamos. Tengo almitas que me gané para el Señor, que se bautizaron antes que yo, que prácticamente tienen el mismo tiempo que yo tengo de convertido. En la misma semana que a mí me hablaron la palabra de Dios, yo me los gané para Cristo. Y con esa autoridad, con esa seguridad, yo puedo decir que no todos los que decimos creer en Cristo tenemos la revelación de lo que es realmente ser hijos de Dios. Porque si realmente somos hijos de Dios, estamos investidos de un llamamiento celestial. Y en esta tierra estamos moviéndonos como embajadores, como representantes del mismo Dios. Ahí mismo dice: como si Dios rogase por nosotros. Lea ahí en el verso 20, como si Dios rogase por nosotros. De manera que somos embajadores, aquí dice, en nombre de Cristo. Le digo que Dios nos revele su palabra, que sepamos lo que realmente somos los cristianos y para qué estamos aquí en esta tierra. Debemos tener privilegios gloriosos. Uno de ellos, que al creer en Cristo podamos experimentar la gloria de Dios que se nos trae cuando creemos en Cristo, que experimentemos aquella gloria de Dios y que a la vez podamos darnos cuenta que hemos tenido un escogimiento de entre toda la humanidad, porque muchas veces nos movemos como cristianos y como si Dios nos hubiera pagado una deuda que nos debía, como que recibimos un premio que nosotros merecíamos. Y no, yo te digo, de niño en la iglesia católica de mi pueblo, todas las tardes, ya cuando se metía el sol, llegaban 3 mujeres de mi pueblo, señoras grandes ya, señoras de unos 60 años o 70 años. 3 mujeres que llegaban a la iglesia de mi pueblo cada noche con las puertas abiertas. Aquellas mujeres comenzaban a cantar con primera, segunda y tercera voz los cantos que entonaban. Aquello se sentía maravilloso, se escuchaba maravilloso aquel canto. Entonaban un canto, lo terminaban y comenzaban otro. Y así pasaban unas 2 horas cantando. Y cada quien estábamos envueltos en lo nuestro. Oíamos que cantaban y parecía que a nadie le importaba. A su manera estaban en la iglesia,
a su manera estaban adorando a Dios, pero todo el pueblo envuelto en sus asuntos. Y eso se me quedó grabado. Y el día que Dios tocó mi corazón, ese día me reveló y me acordó de aquellas mujeres. Y ese día grité, y ese día lloré, y ese día le dije: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no doña María? ¿Por qué no doña Francisca? ¿Por qué no doña Abelina? Que se pasaban las tardes cantándote. ¿Por qué a mí, que andaba buscando a 3 hombres para matarlos? ¿Por qué cuando yo no te buscaba? ¿Por qué cuando a mí no me importaba que tú llegaras a mi vida? ¿Por qué a mí, que estaba ahuyentando al siervo que enviaste para traerme el mensaje de salvación? ¿Por qué a mí? Y todavía lo sigo diciendo hoy, después de 46 años. ¿Por qué a mí, Señor? Pero a la vez tengo la revelación de que soy un embajador de Dios, un representante de Dios, un representante del reino de Dios en este mundo. Y que cada persona de este mundo se puede convertir en hijo de Dios, puede también tener la otra ciudadanía como yo, si tan solamente creen en Cristo. Una vez más, debemos tener esa revelación. Debemos tener la revelación de varios privilegios. Por un lado, tener la revelación de que ahora nos convertimos en hijos de Dios, que estamos llenos de la gloria de Dios y que estamos en esta tierra lo mismo que los demás, que entre millones y millones de personas hemos sido escogidos. Constantemente la gente me dice: pero ¿por qué nos escogió el Señor? ¿Y por qué no a todos? En lo personal, yo siento que Dios escoge algunas personas, y al convertirnos en hijos de Dios, nos parecemos a Dios. Tenemos su corazón, tenemos sus sentimientos, tenemos sus mismos deseos, de manera que cuando nosotros creemos en Cristo, como que Dios imprime su sello en nosotros, como que Dios toma lugar en nosotros y nos permite experimentar lo que Él experimenta. Si yo constantemente estoy buscando rentar una radio o rentar un canal de televisión, es porque siento el deseo de Dios, como si Dios mismo estuviera obrando a través de mí, queriendo la reconciliación de toda la humanidad, queriendo alcanzar a toda la humanidad para que sean sus hijos. Eso es algo maravilloso. Ahí es donde yo busco abrir una radio, un canal de televisión. Hay gente que dice: ese hombre se mantiene con deudas todo el tiempo. Sí, porque quiero llegar a muchos lugares, porque soy embajador en nombre de Cristo. Voy sintiendo lo que Dios siente. Eso lo debe de sentir cada persona. Escúchame bien. Allá al principio de mi ministerio, una hermana o una familia, miembros de nuestra iglesia,
me pidieron que si podía hacerles un servicio en su hogar los sábados. De manera que empecé a hacerle los servicios cada sábado. Y cada sábado yo ayunaba y me iba en ayuno a hacerles el servicio. Yo comenzaba apenas, no conocía gran cosa de la palabra de Dios. Y cada vez que yo iba a hacer ese servicio, la señora de la casa me decía: yo tengo un hermano en la carne que es de otra religión y siempre quería que nosotros nos entregáramos a Cristo y nunca quisimos, y usted vino a nosotros y nos entregamos, y ahora mi hermano está celoso y dice que quiere un día venir a platicar con usted, lo cual me puso nervioso, porque me decía que era un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios. El asunto es que en una oportunidad yo creo que encontré al esposo ocupado, haciendo algo importante para él, y ese día como que se molestó que yo llegara, porque tuvo que dejar lo que estaba haciendo. El asunto es que cuando ya me iba a ir, salen todos a despedirme. Era la pareja y eran como 4 o 5 niños, y cuando me despedían me dijo el esposo: hermano, quería decirle algo. Espero que no se ofenda, pero quiero decirle que este fue el último sábado que lo vamos a recibir. De aquí en adelante ya no podemos atenderlo para que venga y nos hable. Y en eso sale la esposa y dice: hermano, no se vaya a ir, le acabo de preparar algo para que cene. Yo tenía hambre, estaba en ayuno y me hubiera gustado quedarme a cenar, pero con lo que me había dicho el esposo, que ya no me iban a recibir más, yo de pronto pensé en sus almas. Yo de pronto pensé en las almas de los familiares que vinieran o de las que estuvieran alrededor que ellos invitaban. Y déjame decirte, me olvidé de la comida porque me entró un dolor tan terrible en el alma que yo lo único que quería era despedirme de él. Y les dije que no podía comer, que me iba a mi casa. Me despidieron y yo salí corriendo antes que empezara a gritar delante de ellos. Apenas alcancé a meterme a mi carro, y en cuanto cerré mi carro para que no me oyeran, solté el primer grito y empecé a llorar y empecé a gemir. Y empecé a preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué cerraron la puerta? ¿Por qué no te quisieron? ¿Por qué no te recibieron? ¿Por qué, Señor? Y en esos momentos me habló Dios y me dijo: por esos 2 o 3 estás llorando. Y le digo: Señor, son almas, ya no te quieren recibir, ya no quieren, Señor, que hablemos en su casa. Y me dijo el Señor: si por esos 2 o 3 estás llorando, imagínate cómo me siento yo, con tantos millones que no quieren nada conmigo. Oh, hermano, ahí sentí que se desgarraba mi alma, y desde entonces hasta el día de hoy, todo eso me mueve a hablar la palabra de Dios. No te olvides, somos embajadores, representantes de Dios,
que tenemos que ir reconciliando a las almas con Él en el nombre de Cristo o por los méritos de Cristo Jesús. Pero yo siento, hermano, hermana, que ya aquí termino el mensaje.